y en esa parte de la hipófisis anterior les decía, vamos a hacer énfasis en la hormona de crecimiento, en esta clase. Entonces, muchachos, recordemos que el hipotálamo, entonces, es muy importante porque el hipotálamo es un centro integrador y ayuda a mantener la homeostasis, tanto en la parte química como también, muchachos, es fundamental en el mantenimiento de la temperatura. Noten que ese hipotálamo está en relación con el sistema límbico y va a estar controlando la liberación de hormonas desde la hipófisis. ¿Listo? Y como les decía, pues es un centro integrador. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, muchachos, de gusto, cuando ya recordábamos que aquí también en el hipotálamo nosotros también podemos estar regulando los comportamientos alimenticios, importante, muchachos, para el balance del agua. ¿Sí? Vamos a mirar cuando veamos el sistema genitourinario, retomamos ese aspecto. Muy bien, y entonces, muchachos, allí noten pues que tenemos diferentes funciones. Ya se las nombré algunas, les decía, por ejemplo, que mantiene la temperatura corporal, importante en la parte de la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? ¿Una medida de qué? ¿De qué? De concentración, Eduardo, sin miedo. Y por eso hablamos de una diarrea, ¿qué? Porque aumenta la concentración, ¿dónde? En la luz del intestino. ¿Y atrae qué? Agua. ¿Sí? Y atrae, entonces, muchachos, ¿listo? También, muchachos, controla las funciones reproductivas, ¿listo? Y, como les decía, va a tener también influencias en la parte cardiovascular y, muy importante, pues libera hormonas tróficas, muchachos, para la secreción que se da desde la hipófisis anterior. Este hipotálamo es muy importante. Entonces, aquí esta gráfica también nos está retomando lo que acabamos de ver, la parte emocional, muchachos, muy importante ese hipotálamo, les decía, en la parte reproductiva, controla, muchachos, los ritmos circadianos, o sea, de día y de noche. ¿Listo? Allí también, como decíamos, medía la osmolaridad, por lo tanto, está relacionado con la sed. ¿Listo? Comportamientos alimenticios, les decía, y también la temperatura corporal. Entonces, muchachos, muy importante ese hipotálamo. Y cuando hablamos entonces de la regulación, vamos a ver en estas diferentes clases que siempre vamos a hablar de un eje, que es el hipotálamo, hipófisis y otra glándula. ¿Sí? Hipotálamo, hipófisis, gónadas, por ejemplo. Hipotálamo, hipófisis, hormona glándula tiroides. ¿Listo? Entonces, recuerden, el hipotálamo nos está sensando diferentes estímulos. Ante un estímulo como, por ejemplo, un aumento de la osmolaridad, pues da sed, y allí hace que se libere una hormona. ¿Cuál? Si tenemos sed, ¿cierto? Arginina, vasopresina, ¿queda la misma cuál? Adriana. ¿Listo? Muy bien. El hipotálamo también entonces va a liberar hormonas que van a la hipófisis anterior, como en este ejemplo. Hay una hormona 2 que va entonces a una glándula y finalmente permite la liberación de una hormona que llega entonces a un órgano glándula. Entonces, muchachos, siempre vamos a hablar para el tema de regulación de efectos, el eje hipotálamo, hipófisis, alguna glándula. En este caso, la hipófisis es la que libera hormonas ¿qué? Exacto, ¿cierto? Hormonas tróficas, hormonas liberadoras. Muy bien. Entonces, ustedes ya lo vieron, nos evaluaron hoy y decíamos que hay una relación muy estrecha entre el hipotálamo y la hipófisis. Esas relaciones son anatómicas, pero también son funcionales. Y ese eje hipotálamo-hipófisis, como lo acabamos de decir, es fundamental en la regulación hormonal y explica lo que les conté en la clase anterior,
la influencia que tiene el sistema nervioso sobre el sistema endocrino. ¿Recuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, de esa comunicación neuroendocrina, cierto? Les decía que en ese caso los mensajeros hormonales se están almacenando en tejido nervioso, ¿cierto? Pero luego se liberan al torrente sanguíneo. Mientras que acá, en la hipófisis, se almacenó, no, produzco, ¿cierto? Las hormonas. ¿Listo? Entonces, muchachos, es muy importante este eje hipotálamo, hipófisis. Hasta allí creo que va muy bien, ¿cierto? No, eso es una generalidad, Juan. ¿Sí? Generalmente, entonces, hablamos de regulación, siempre tenemos en cuenta el eje hipotálamo, hipófisis y otra glándula. ¿Listo? En la cual sea blanco de esa hormona que se libera desde la hipófisis. ¿Sí? ¿Me hago entender? Señora. Cuando usted dice que la osmolaridad está como cero, Sí. ¿no tiene también la osmolaridad con la presión? Claro. Entonces, estamos acá con este calor. ¿Estamos qué? ¿Qué perdemos? ¿Y qué nos da, Moisés? ¿Cierto? ¿Y qué hacemos? Entonces, si perdemos agua, Daniela, ¿de dónde perdemos el agua nosotros? ¿De qué parte de la sangre? Del plasma. Y entonces, si hay menos volumen sanguíneo, ¿qué pasa con la presión? Menor. ¿Listo? Entonces, por eso, a través del sistema nosotros genitourinario, a través del sistema renal, nosotros regulamos, por ejemplo, la presión arterial. ¿Sí? Y cuando lo relacionamos con gusto, volvemos al ejemplito que siempre ya hemos hablado muchas veces. Si consumo sal, ¿la sal la absorbo? ¿Y a dónde va? Si la absorbo, ¿a dónde va? Al plasma, a la sangre. ¿Y qué atrae? Y la presión puede aumentar. ¿Claro? ¿Claro para todos? Entonces, muchachos, de nuevo, vean cómo todo está relacionado. Muy bien, entonces, muchachos, allí en el hipotálamo les decía, vamos a tener nosotros diferentes núcleos, muchos núcleos. Y esos núcleos van a ser conformados de dos tipos de células. Tenemos unas células magnocelulares. ¿Le puedo hacer una pregunta como loca que Pues, se ve? hazla, si te la puedo responder con mucho gusto. Si una persona se le sube la presión porque consume mucha sal y se drena sangre, se le baja la presión. Pues inicialmente sí, pero ¿a qué costo, no? Sí, Sí, pues, por ejemplo, desde esta lógica, porque sí. consume mucha sal por proceso osmolar, la sangre está llena de sodio, atrae agua, hay mucho plasma, hay presión sobre las arterias, pero si yo Sí, claro, pero ahí tú difícilmente vas a poder extraer, tienes que filtrar, pero aquí directo extraer solo sangre, el plasma, no te tienes que dar sangre con todo lo que hay aquí. Ese es un problema, porque tú no quieres quitar otras sustancias que están allí. Entonces, muchachos, neuronas magnocelulares, ¿qué quiere decir? ¿Que es muy grande? sí, ¿Qué es grande? El cuerpo de esa neurona. ¿Listo? Y allí, muchachos, entonces dentro de esos núcleos que tienen neuronas magnocelulares tenemos, por ejemplo, el núcleo supraquiasmático, que es nuestro reloj biológico. Y también tenemos, muchachos, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Muy bien, ¿qué se producen allí en esos núcleos y en esas células? Recuerden, vean, células grandes y van hacia la hipófisis, ¿qué? O sea, las apoyos posterior de la hipófisis. Entonces, ¿qué hormonas hay allí? Oxitocina y arginina vasopresina. ¿La misma? ADH, correcto. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos generalizando. Que las neuronas magnocelulares producen estas dos hormonas. ¿Listo? Y ya sabemos que entonces se almacenan aquí en estas terminales que están en la hipófisis posterior y de ahí van hacia el torrente. ¿Listo? ¿Me hago entender? ¿Sí o no, niños? ¿Vamos bien? Bueno, y tenemos otros tipos de neuronas que son las neuronas parvocelulares.
Si las otras eran magno y el cuerpo era muy grande, ¿estas cómo van a ser? Pequeñas. ¿Listo? Entonces son neuronas que tienen cuerpos pequeños. Y allí, esas neuronas van a estar alojadas en el núcleo paraventricular, ventromedial, el preóptico y el arcuado. Y acá, entonces, vamos a tener una gran cantidad de hormonas. Tenemos la CRH, la GnRH, DRH, HNH, la conocida nuestra, la somatostatina y la dopamina. Entonces, todas esas hormonas son ¿qué? ¿Esas cuatro hormonas? Liberadoras. ¿Cierto? Te van a permitir, o tienen efectos ¿qué? Permisivos. Y van a permitir la liberación de otras hormonas. ¿Listo? Entonces, muchachos, neuronas magnocelulares. ¿Qué hormonas están allí relacionadas? Vasopresina, oxitocina. Oxitocina y arginina vasopresina, correcto. Y estas hormonas peptídicas, no, mira, la dopamina es una ¿qué? Derivada de cuál? ¿Uber? ¿De cuál? De tirosina, muy bien, ya a Uber no se me olvida. Muy bien, entonces muchachos, hormonas peptídicas y una derivada de aminoácidos. Claro, ¿cierto? Creo que ya lo conocíamos. Aquí está el resumencito. Entonces vean lo mismo. Pero noten que aquí pues la diferencia en tamaño de estas células no permite diferenciar lo que vimos, pero ya dijimos, las magnocelulares, ¿cierto? Arginina, vasopresina y oxitocina. Y las parvocelulares, entonces las liberadoras, ¿cierto? Más la dopamina y la somatostatina. Ya sabemos, ¿qué hace la somatostatina? Inhibe. En este caso, muchachos, por ejemplo, es claro lo que les decía que vamos a ver después, hormona de crecimiento, la somatostatina inhibe la hormona de crecimiento. ¿Listo? Muy bien. Allí entonces, muchachos, ya por su histología, ustedes también recuerdan que entonces en la adenohipófisis tenemos diferentes tipos de células. Y esos diferentes tipos de células pues producen diferentes hormonas. Y por ejemplo, tenemos aquí este grupo de células de la imagen A que producen células o que son células somatotrofas. ¿Que producen qué? Hormona de crecimiento. ¿Estos tomatos qué significan? ¿Qué significa tomato? Cuerpo. Muy bien. Células lactotrofas, su nombre lo dice. ¿Qué producen? Lactina. Gonadotrofas, ¿qué producen? O sea, gonadotropina. Células tirotrofas, ¿qué producen? ¿Quién produce T3-T4? TSH. ¿Quién produce T3-T4? La tiroides. ¿Listo? ¿Y células corticotrofas, qué producen? Muy bien. Señora. Es que no escuché que producían las gonadotrofas. Las gonadotrofas. Gonadotrofas. Muy bien, estimulan las gónadas. ¿Cuáles son? Las gonadotropinas. LH y FSH. Hormona luteizante y hormona estimuladora del folículo. ¿Sí? ¿Claro? Muy bien. Y entonces, muchachos, allí, de nuevo, volvemos al resumencito. Hipófisis posterior. Aquí llegan axones de neuronas que, ¿cómo de tamaño? Magnocelulares. Y tenemos ADH y oxitocina. Y ya recordamos, ¿se acuerdan? El efecto entre la oxitocina y la prolactina, ¿efectos qué? Ajá. Integrativos. Si las vemos por aparte, tienen funciones muy diferentes, pero juntas tienen una función en común, que es ayudar a que el niño pueda lactar, ¿cierto? Muy bien. Y tenemos entonces, desde la hipófisis anterior, diferentes hormonas, ¿cierto? Y les decía, vamos a centrarnos en la hormona de crecimiento. Muy bien. Porque sé que cuando una persona está enamorada está llena de oxitocina. Porque es una de los neurotransmisores, de las hormonas que nos trae un neurotransmisor que se está liberando. Creo que es oxitocina y dopamina también. Y hay un balance entre ambos. Creo que es porque la oxitocina también permite hemorroína. O sea, es como la hormona, el neurotransmisor que se libera por los
Sí, por ejemplo, en el caso allí entre el bebé y la mamá, también porque simula la parte de olfato. El niño reconoce a la mamá sobre todo por el olfato. Entonces creo que la oxitocina está allí estimulando o haciendo más sensible esa parte. O sea que el bebé tiene como la manera de reconocer odorantes. ¿Las qué? Sí, y sobre todo de la mamá específica. Muy bien. Ok, entonces, hasta allí, ¿me hago entender? Niños, ¿me hago entender? Recuerden, muy importante la interacción entre el hipotálamo y la hipófisis. Y ya, lo que ustedes vieron en neuro, el hipotálamo pues es un centro regulador, muchachos, muy, muy importante. Muy importante. Entonces, les decía, por ejemplo, un aspecto importante allí del hipotálamo, y lo vamos a ver, saco de énfasis porque lo vamos a ver cuando veamos genito urinario, es la parte de día y de noche, y vamos a ver en otras hormonas. La secreción, muchachos, de muchas hormonas presenta un patrón, lo vamos a ver con la hormona del crecimiento circadiano. No es lo mismo la secreción de una hormona en el día que en la noche, por ejemplo, por eso es tan importante el hipotálamo, entre otras cosas. Dime, Juan. No, entonces, aquí. Tengo allí, ¿sí? En el hipotálamo tengo el núcleo supraquiasmático, que es un reloj biológico, y tiene neuronas magnocelulares. ¿Sí? No es que las magnocelulares tengan, sino que están conformados por neuronas magnocelulares. Entonces, recuerden, un núcleo es una agrupación de neuronas. ¿Sí? Entonces, el núcleo supraquiasmático está formado de magnocelulares. Neuronas magnocelulares. Sí. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, ya ustedes lo dijeron. La hormona del crecimiento, desde el punto de vista químico, es una ¿qué? Desde su estructura, es una ¿qué? Es una hormona peptídica. Y entonces, muchachos, la síntesis se hace como cualquier proteína de las que ustedes vieron de esa síntesis en células. Por eso yo no me voy a detener allí. Tengo el material cinético, tengo la información, voy a tener allí entonces que se va a expresar ese material y voy a tener, muchachos, las preprohormonas. En el retículo endoplasmático rugoso viene allí una primera transformación, un corte, y esa preprohormona se convierte en prohormona. Aparece en el retículo de Golgi, en el sistema no membranoso de Golgi, luego ya viene otra transformación y esa prohormona ya se convierte en la hormona como tal. Y ya lo dijimos en la clase anterior y lo hemos hablado en otros casos. Las hormonas peptídicas las puedo ¿qué? Almacenar. Y entonces noten que allí en esas células somatotrofas yo voy a tener entonces vesículas que contienen hormona de crecimiento. ¿Listo? Y noten que aquí hay dos variedades de hormonas, una con 191 aminoácidos y otra con 176 residuos de aminoácidos. ¿Listo? Y así vamos a tener otras hormonas que tienen algunas variaciones. ¿Listo? Entonces, muchachos, es una hormona peptídica y se sintetiza como cualquier péptido. Muy bien. Y noten, ¿cuándo es muy importante esa hormona? Pues en qué etapa nuestra. ¿Cuándo vamos a crecer nosotros? ¿Cierto? Es muy importante cuando somos niños y también es importante sí, en la pubertad. Entonces, noten, muchachos, es la hormona más abundante de las hormonas hipoficiales. Y si bien es cierto que tiene que ver, como su nombre lo dice, con el crecimiento corporal, pues no solamente va a afectar en los huesos o en los músculos, sino también en diferentes tejidos y en los órganos internos. Entonces es muy importante en la infancia y al final de la pubertad. ¿Qué pasa al final de la pubertad? ¿Cómo se conoce eso? ¿Qué le sucede sobre todo a los niños? El estirón. El estirón. ¿Listo? ¿Quién madura primero, las niñas o los niños? Las niñas. Las niñas primero crecen
Pero cuando ya el niño está alcanzando la pubertad, que es más demorada que la niña, los 50 primeros años de nuestra infancia es muy difícil. Entonces las niñas sí maduran más rápido. ¿Listo? Entonces, muchachos, busquen allí, por favor, los que tienen, creo que no tengo la imagen, busquen la evolución de Mickey Mouse. Ustedes chicos conocen el ratoncito, ¿cierto? Los que han ido, y yo sé que ustedes se la pasan cada fin de semana en Orlando. Y van allá, ¿cómo es el muñeco? Niños, ¿cómo es ese muñeco cuando la verdad que se disfraza? ¿Qué es lo que sobresale ese muñeco? Que es muy grande. La cabeza. ¿Cierto? Busquen la evolución de Mickey Mouse. Alguien que me haga el favor allí y me cuente cómo es. A ver, muchachos, mira. Muy bien, muchachos, ¿cómo es? ¿Encontraron cómo es el Mickey Mouse? ¿Cómo es al principio la cabecita de Mickey Mouse? Los primeros dibujitos, ¿cómo la dibujan? Como proporcionada con el cuerpo, ¿cierto? Pero, dime. Profe, es que saber si las vesículas cuando se almacenan en las vesículas se almacenan como hormonas. No, ya están como hormonas. Muchachos, ¿cómo es luego con el paso de los años el cambio de la forma de ese Mickey Mouse? Comienza a ser cabezón, ¿cierto? Muy bien. Noten qué pasa acá. Vean esta gráfica. Y es lo que les digo siempre. Ellos, los que tienen que ver con el mercado, saben más de fisiología o la aplican más que nosotros a veces. Vean, tengo la edad en años de un niño y porcentaje del tamaño comparado con cuando se tienen 20 años. Entonces, muchachos, noten, la curva azul me dice cómo crece el cerebro y la cabeza, y la curva roja cómo crecen en general el cuerpo y otros órganos viscerales. La curva es clara. ¿Qué es lo primero que nos crece? La cabeza. Y entonces, ¿cómo son los bebés? ¿Cómo somos cuando somos bebés? Cabezón. ¿Y cómo son los cachorros de un gato o de un perro? ¿Y eso qué despierta en nosotros? Ternura. Y entonces, ¿cómo eran las ventas de Mickey Mouse cuando lo hacían proporcionado? ¿Y cómo serán las ventas de Mickey Mouse cuando lo hicieron cabezón? Entonces, muchachos, ¿sí? Niños, lo que les quiero decir con ese Mickey Mouse es para que recuerden esto. Lo primero, por lo que más crece en un niño, es la cabeza. Y eso, como les digo, lo aprovechan otras personas porque nos despierta ternura. Y aquí lo vemos, entonces vean. Pero después de los 6 añitos, ¿qué pasa con el crecimiento de la cabeza? Se hace, ¿cierto? La velocidad de crecimiento no es tan grande y comienza a crecer. Y entonces aquí en la infancia noten que hay un crecimiento grande de nuestro cuerpo. Luego noten que entramos a la pubertad. Antes de la pubertad no hay tanto crecimiento, pero llega la pubertad y se da el ¿qué? El estirón. Y en la pubertad también, ¿qué se desarrolla en nosotros? Ya que comenzamos nosotros las gónadas. ¿Y las gónadas qué hormonas producen? Testosterona, por ejemplo, ¿y qué otras? Estradiol, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces, muchachos, noten que la hormona de crecimiento, miren, muy importante en la infancia y muy importante durante la pubertad. Vean que después de los 16 años, 15, 16 años, esa hormona ya no es tan abundante. Pero ¿qué pasa en nuestra pubertad? Aumentan las hormonas de las gónadas, ¿cierto? Andrógenos y estrógenos. Y entonces, muchachos, esa unión, pues les decía, importante, la interacción entre hormonas va a permitir que se dé ese estilo, que haya ese crecimiento. Entonces, muchachos, también aprovechando esta gráfica y mañana la veremos, las hormonas tiroideas también son importantes para el crecimiento. Sí. Y
Y aquí nos están mostrando que ya cuando el niño ha nacido, ¿no? Pero noten que desde antes es muy importante. Ténganlo en cuenta. Aquí no lo muestra esta gráfica, pero también es importante la insulina. ¿Listo? Entonces, muchachos, si bien es cierto que la hormona del crecimiento se llama así y tiene que ver con el crecimiento, no es la única. No es la única. Y por eso, muchachos, de nuevo les hago énfasis. Por eso es tan importante la interacción entre hormonas. Dime, Daniela. ¿Por qué la insulina es importante? Sobre todo en la parte, porque también estimula factores de crecimiento, Daniela, pero sobre todo en la etapa fetal. Es muy importante. ¿Sí? Vamos a ver que la insulina actúa similar a la hormona del crecimiento. Tiene unos receptores similares y unas cascadas similares. Pero, bueno, la insulina y la hormona de crecimiento no es que tienen... Sí, pero estoy hablando en la parte fetal. Sí, en el periodo fetal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, muchachos, hormona del crecimiento importante, pero también la interacción con otras hormonas. ¿Me hago entender? Ok. Muy bien. Y entonces decíamos, Juan, que es muy importante el eje hipotálamo, hipófisis y otras glándulas, en este caso, otros tejidos. Entonces, desde el hipotálamo se libera la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que llega a la hipófisis anterior y me permite la liberación de la hormona del crecimiento. Y les decía que esa hormona pues va a tener efecto sobre diferentes tejidos. ¿Listo? Y un aspecto importante, muchachos, en el hígado y en otras células, como por ejemplo en el hueso, es que va a permitir la liberación de IGF-1. Es decir, muchachos, que la hormona de crecimiento va a actuar a través de un intermediario. Y el IGF es factor de crecimiento similar a la insulina. También lo encuentran ustedes en algunos libros como somatomedinas. ¿Listo? Entonces, dime, Rafael. ¿Qué es eso? Inhibitoria por excelencia. Factor de crecimiento superior a la insulina. Es un mediador, es un intermediario porque puede actuar la hormona de crecimiento. Y entonces, muchachos, noten, tenemos aquí entonces, células neurosecretoras, ¿recuerdan? ¿Cómo son su tamaño? Árbol celulares, ¿cierto? Y desde aquí se libera la THRH, que llega a las células somatotrofas, ¿cierto? Y entonces, ya dijimos, si es una hormona peptídica, actúa a través de qué? De receptores de membrana, ¿cierto? Y otra vez, lo que hemos visto, activa una adenilatoxicasa, que ya sabemos que aumenta el AMP cíclico. Aquí, ese AMP cíclico activa la proteína quinasa A, que permite la apertura de canales de calcio, y se ingresa calcio. ¿Qué permite el calcio? La fusión de las vesículas. ¿Y qué? ¿Dónde estaba esa hormona de crecimiento? En una vesícula, ¿cierto? Porque es proteica y se puede almacenar. ¿Listo? Muy bien. La perspectiva anterior que era SS. ¿Qué era SS? Si causa inhibición. Somatostatina. Muy bien. Se ha afectado la hormona de crecimiento que luego estimula el IGF. Muy bien. Entonces, muchachos, esa es la forma en que actúa la THRH para que haya secreción de esa hormona del crecimiento. ¿Listo? Y les decía que entonces, muchachos, esa hormona del crecimiento va a tener efecto en el hueso, pues es de los que nos ayuda al crecimiento, y en diferentes tejidos. Y entonces, muchachos, aquí tenemos desde el hipotálamo la DHRH, pero noten que, por ejemplo, me muestra aquí esta gráfica
que la grelina también puede estar estimulando la secreción de esa hormona de crecimiento. ¿Qué más estimula la grelina? La liberadora de leche. ¿La grelina con qué está relacionada? Con el apetito, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Entonces, muchachos, aquí ya lo vimos. Llegan las células somatotropas y hay liberación de la hormona del crecimiento. ¿Qué será este? SRIF, ¿sí? Causa inhibición. ¿Receptor de quién? De somatostatina. Correcto. ¿Listo? ¿Tienen aquí la SS? Entonces, ya sabemos que eso causa inhibición de la hormona del crecimiento. Muy bien. Y entonces, muchachos, veamos esta gráfica en la parte inferior. Y de nuevo, volvamos a anécdotas, casos de la vida real. ¿Ustedes han visto una película que se llama Shrek? ¿Saben de dónde salió el personaje? ¿Se inspiró en quién? Un personaje histórico que tenía que ser. Entonces, si no saben, busquen allí de nuevo. Shrek, ¿cómo se llama? Personaje o persona que inspiró a Shrek. Para que lo vean, por favor. Que no, esa diapositiva no la trae. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿sí lo encontraron? ¿Lo encontraron? ¿Aquí lo buscó? ¿Cómo es el señor? Tiene acromegalia. Pero ¿cómo es alguien que lo describa? La cabeza es grande. ¿Qué más tiene grande? Las manos y los pies. Muy bien, por favor. De nuevo, lo que les decía, siempre las palabras. ¿Qué significa mega? Grande. ¿Qué significa acro? ¿Han escuchado hablar de personas que sufren de acrofobia? Sí. ¿Qué es aracnofobia? Acrofobia es personas que tienen miedo a las alturas. Entonces, en este caso, ¿qué le creció al señor? ¿Cierto? La parte más alta, la cabeza. Muy bien. Entonces, muchachos, la acromegalia sucede y crecen los huesos planos. ¿Listo? Y se da ya en la adultez. Y entonces vean qué pasa aquí. Recuerden que les decía, ¿por qué es importante el hipotálamo? Entre otras cosas, ayuda a regular los ciclos ¿qué? Circadianos. Y miren acá lo que está sucediendo. Noten que tengo esta gráfica aquí en la parte inferior hacia el centro. Y si ven que hay en el eje de las X de 9 am a 9 am, o sea, un día. Y en el eje de la Y tengo la concentración de hormona del crecimiento. ¿Cuándo es mayor la liberación de esa hormona? Entonces, cuando ustedes tengan sus pacientes, madres, padres que tienen bebés, ese niño, ¿qué tiene que hacer para que pueda crecer? Dormir. Pero no solo dormir, muchachos, sino dormir profundo y dormir entre las 8 o 9 de la noche hasta el otro día unas 8 horas o más. Los niños duermen más. ¿Listo, muchachos? ¿Y ustedes también o no? Claro, ustedes todavía hay algunos que están en crecimiento. Muchachos, entonces, por favor, niños, de nuevo, cosas de la salud pública importantes. ¿Han escuchado ustedes? Lo están aplicando en Bogotá, pero creo que querían aplicar aquí en Cali. ¿Han escuchado de unos jardines que está haciendo la ciudad, el municipio, nocturnos, jardines infantiles nocturnos? Entonces lo que buscan es que las mamás, por un lado, estén tranquilas y pueden ir a trabajar en la noche y dejen a sus niños en un lugar seguro. Pero también, muchachos, hay muchas mamás que se llevan a su niño a trabajar. Entonces, si el niño está con su mamá en el trabajo, ¿será que dormirá bien? ¿Será que ese niño se va a desarrollar bien? Entonces, muchachos, esa es la importancia de este conocimiento. Muchachos, si quieren dejamos allí, si tienen cosas importantes que hablar, tranquilos, no tengo ningún inconveniente y no vamos a dejar de ser amigos. ¿Sí? Los que quieran saber
salir, no hay problema. Yo sé que tienen cosas muy importantes, yo sé. Y si quiera salir, muchachos, a hablar afuera, con mucho gusto. O vayan, hablen igual si quieren. Pero los que nos quedemos, muchachos, ¿qué queremos? Poner atención.